Hola, la sesión anterior estuvimos platicando acerca de lo que es la comunicación interpersonal y como recordarán estuvimos viendo algo acerca de un concepto nuevo que se llama la ventana de Yohairi. Esta ventana de Yohairi lo que nos muestra son los 4 cuadrantes en donde normalmente nosotros los seres humanos nos vamos moviendo. ¿Para qué? Para establecer relaciones de tipo interpersonal. Muy bien, habíamos hablado de los 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes son los siguientes: el yo abierto, en donde normalmente nosotros manejamos información que de verdad no nos pasa nada con compartirla con los demás, es decir, nuestra edad, nuestra profesión, el lugar donde nacimos, algunos de nuestros gustos y preferencias. Muy bien, entonces este cuadrante normalmente maneja información que realmente a nosotros no nos afecta el compartirla y el darla a conocer, o bien que ésta sea percibida por otros en nosotros. El siguiente cuadrante es el cuadrante del yo ciego. El yo ciego maneja información que normalmente nosotros desconocemos de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Es básicamente la percepción, la imagen que otros pueden llegar a tener acerca de nuestra propia personalidad. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice: oiga, jefe, es que de verdad que a mí a veces me da un poco la sensación de que usted es como bastante serio. Y nosotros decimos: qué cosa tan extraña, yo realmente no me considero una persona seria. Bueno, entonces lo que sucede es que este tipo de información, este tipo de características de nuestra propia personalidad, las estamos manejando básicamente en el cuadrante del yo ciego. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros las desconocemos y sin embargo son fácilmente percibidas por los que están a nuestro alrededor. El otro cuadrante tiene que ver con el yo desconocido. Yo les comentaba la sesión anterior que el yo desconocido básicamente es información o características de nuestra personalidad que definitivamente están total y absolutamente guardadas de alguna manera y por alguna razón en el inconsciente. Sin embargo, este tipo de información y de características de rasgos, tarde o temprano, a lo largo de nuestra vida, salen a flote. Y yo les daba el ejemplo, la clase pasada, de esta señora que durante 30 años, 35, 40, se dedicó a ser ama de casa, que realmente su vida entera estaba enfocada hacia cuidar a los hijos, atender al marido, llevar una casa, etcétera, etcétera. Y de repente, a los 40 años, 45, le llega la oportunidad de ingresar, se me ocurre, a una de estas empresas que se dedican a la venta directa. Y mágicamente ella empieza a descubrir rasgos en ella que difícilmente los hubiera considerado como parte de su personalidad. Resulta ser que esta mujer es total y absolutamente organizada, con una gran capacidad de liderazgo, con manejo perfecto de otra persona, ventas, vamos. Finalmente esta mujer se convierte en la dueña de su propio negocio y va rescatando de sí misma este tipo de características. Estas pertenecen al yo desconocido. Ni nosotros mismos las conocemos. Por lo tanto, es mucho más difícil que las proyectemos y que otros lo puedan realmente recuperar en nosotros. Lo, digamos, favorable de una organización, de un trabajo, de un ambiente laboral, sería que supieran y pudieran ser capaces de rescatar en nosotros este tipo de características y de rasgos. Muy bien, el último cuadrante del que hablábamos la sesión pasada es exactamente el denominado el yo oculto. El yo oculto es aquella parte de nosotros, la información, los rasgos, las características que definitivamente no nos atrevemos a mostrar. ¿Por qué? Porque por alguna razón nos vamos sintiendo amenazados, porque por alguna razón vamos cuidando algo que no sabemos a ciencia cierta de qué se trata, ni por qué lo estamos cuidando, y bueno, nada más sabemos que esta información no puede pasar. No hay manera de que salga y vamos siendo sumamente cuidadosos con ellos. Podríamos decir que el yo oculto es como esta parte, esta información de nosotros que va guardando como lo más íntimo, sobre todo los sentimientos. Los autores que han desarrollado este esquema, la ventana de Yohairi, establecen que normalmente los sentimientos es mucho más fácil que nosotros los expresemos, los demostremos, los comuniquemos evidentemente cuando se refieren al pasado. A mí me pasó, yo me enamoré, yo sentí, a mí me lastimó en pasado.
Cuando estamos hablando del presente, eso nos amenaza y nos amenaza profundamente. Por eso es que este tipo de información está en el cuadrante del yo oculto. Muy bien, entonces, nosotros ya tenemos perfectamente identificados cuáles son esos 4 cuadrantes. Lo que vamos a hacer durante la sesión en esta ocasión que nos estamos viendo, es básicamente analizar 4 diagramas en donde vamos a ver con una mucho mayor ilustración cómo es que estos 4 cuadrantes se pueden ir modificando y cambiando, y de esta manera también determinar la comunicación interpersonal que nosotros podemos llegar a establecer con aquellos que nos rodean. Nuestros objetivos específicos estarán enfocados hacia este punto. Por un lado, vamos a reconocer, a identificar esos 4 cuadrantes. Por el otro lado, como bien lo pueden ver ustedes en su lámina, vamos a establecer cuáles son las características principales de este tipo de comunicación interpersonal, y además vamos a establecer riesgos y modos de aplicación. Esos son básicamente nuestros objetivos específicos para esta sesión. ¿Les parece bien si empezamos? Muy bien. Como dice en su lámina, la que tienen ahorita en pantalla, estos cuadrantes sobre los cuales vamos a estar hablando, evidentemente es importante que nosotros los conozcamos. ¿Por qué? Porque nos van a proporcionar información, son herramientas que nos van a ayudar a entender 2 lugares de la comunicación interpersonal. Por un lado, el cómo es que yo me voy relacionando en este nivel, y por el otro, cómo es que los que me rodean y los que están a lo mejor trabajando conmigo o los que están conviviendo conmigo se van también comportando. ¿Desde dónde? Desde una personalidad o bien desde un lugar que nosotros vamos eligiendo, porque los cuadrantes se pueden elegir. De hecho, sería lo ideal que nosotros los pudiéramos ir eligiendo de acuerdo a cada una de las situaciones. La cuestión aquí es que a veces lo manejamos de una manera tan inconsciente o en el automático, porque así es como nosotros hemos acostumbrado a llevar nuestras relaciones, que a veces ni siquiera nos damos cuenta y luego nos preguntamos por qué esta relación en concreto y en específico no me está funcionando, o no está siendo efectiva, o hay malos entendidos, o la gente nada más no se conecta conmigo, o yo no soy capaz de alcanzar el objetivo que estaba buscando. Tal vez, ojalá que así sea, a través del análisis de estos 4 cuadrantes, podamos nosotros saber y descubrir la respuesta a estas preguntas. Aquí lo más importante es que nosotros tomemos en cuenta esto. Para poder modificar uno de los cuadrantes, es necesario que nosotros tomemos en cuenta un elemento del proceso de la comunicación, que es el feedback. El feedback no es otra cosa sino la retroalimentación. La ventana de Yohari establece que conforme yo voy aceptando la retroalimentación, la voy recibiendo y la voy dando de una manera circular, porque recordarán ustedes que habíamos dicho que la comunicación interpersonal es un asunto circular, es un proceso circular en donde emisor y receptor están y se definen en tanto que el otro también existe. Muy bien, entonces aquí el feedback es fundamental. Como ustedes pueden ver en su lámina, las 4 tipos de ventana son las siguientes. La ventana ideal, de la cual vamos a hablar primero, la ventana que se describe como el entrevistador, entre comillas, la ventana del impertinente y finalmente la ventana del desconocido. Vamos a ver cada una de ellas, y a mí me gustaría que en verdad ustedes pudieran de alguna manera empezar a ubicar a lo mejor a personajes con los que ustedes conviven cotidianamente y que pudieran ser colocados de alguna manera en cada una de estas ventanas para que puedan ilustrar de una manera mucho más enriquecedora la sesión del día de hoy. Vamos a empezar pues con el diagrama de la ventana ideal. Como ustedes ven en el slide que tienen ahí en pantalla, este muestra los 4 cuadrantes en donde el yo abierto está en un extremo, abajo se encuentra el yo oculto,
Por el otro lado, el yo ciego y finalmente el yo desconocido. Como nos podemos dar cuenta en este diagrama, tanto el yo abierto como el yo ciego van teniendo una parte importante en el proceso de la comunicación interpersonal. Sin embargo, el que más lo identifica es precisamente el yo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, la persona, el individuo que se maneja en la ventana ideal, y por eso se le llama así, es aquella persona que en verdad no tiene ningún inconveniente en estar de alguna forma puesto de una manera constante, interviniendo de una manera real en el proceso de la comunicación interpersonal. La ventana ideal tiene ciertas características que, como ustedes lo podrán ver, se muestran en la lámina que también tienen ahí. El área de comunicación es amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que este individuo va estableciendo sus relaciones a través de una apertura inicial. Él toma la iniciativa. No necesita generar ni ambientes de confianza, ni lugares estratégicos, ni estrategias perfectamente bien planeadas. Él nada más, de una manera libre y natural, se abre y comparte información. ¿Qué quiero decir con esto? Que para él realmente son muy pocas las condiciones de comunicación que deben de permanecer o bien ocultas o bien en el lado desconocido. Esto quiere decir también que este individuo tiene y ha desarrollado una gran capacidad de autoconocimiento. Yo les comentaba hace un momento que para cada uno de estos diagramas lo importante es el feedback, la retroalimentación. Bueno, pues entonces, en la ventana ideal, el individuo constantemente está tanto recibiendo como dando retroalimentación. Es parte integral de su manera de relacionarse con los demás. No le molesta que nosotros le digamos, oye, fíjate que yo estoy notando en ti que estás un poco alterado, y probablemente este individuo, si es que está en este diagrama, diga, tienes razón, me voy a tomar 2 minutos o me voy a fumar un cigarro o voy a salir a que me dé un poco el aire y regreso. Regreso porque tienes razón, estoy sumamente alterado y así de verdad que no podemos arreglar nada. Me explico, no tiene problemas, no se siente intimidado, no se siente amenazado, no está a la defensiva, evidentemente. Por lo tanto, a ver, característica fundamental de la ventana ideal. Bueno, básicamente que este individuo va a tener tal conciencia y tal congruencia tanto en sus emociones como en sus sentimientos, como en sus necesidades. Y va a ser tan claro que los malos entendidos van a disminuir a un grado casi imperceptible. Se dice por ahí que básicamente en la programación neurolingüística que cuando yo soy perfectamente claro en lo que necesito y deseo, no hay manera de que nadie ni transgreda el límite que yo mismo marco o bien que no entienda lo que yo estoy necesitando. Entonces, bueno, digamos que esta es la característica de la ventana ideal. Evidentemente facilita la interacción. Es sumamente cómodo, agradable, fácil, bastante satisfactorio tener una interrelación con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque nada más son naturales. La comunicación interpersonal para ellos se maneja en un nivel bastante natural. Y eso nos facilita, evidentemente, la comunicación con ellos. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos? Porque, como todo, y esto es algo que me gustaría establecer con ustedes, lo que vamos a hacer a lo largo de la sesión es hablar de cada una de las ventanas, estableciendo, por supuesto, tanto las características como los riesgos y algún modo de aplicación que pudiéramos llegar a recomendar. Bien, el riesgo. A ver. El riesgo de la ventana ideal es que no siempre las personas que están a nuestro alrededor van a interpretar o aceptar, a recibir esta apertura tan normal y natural
de este individuo de la mejor manera. ¿Qué quiero decir? Que a veces puede ser malinterpretado porque uno es demasiado sincero o es demasiado abierto o es demasiado compartido con sus cosas. Tal vez hemos llegado de repente a tener algunos acercamientos con ciertas personas que nos dicen, bueno, es que de verdad que yo conozco a alguna persona que no tiene ningún problema en ir compartiendo cosas que son demasiado íntimas. Y entonces ahí entra la percepción. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos moviéndonos en este tipo de ventana, debemos de ser cuidadosos y si no, por lo menos sí conscientes del riesgo que puede llevar o tener para nosotros mismos el ser tan abiertos con otras personas. Por lo tanto, la recomendación aquí es que nosotros vayamos aplicando o moviéndonos en este diagrama, en el de la ventana ideal, únicamente en aquellas relaciones que en verdad sean significativas para nosotros. Cuando estamos estableciendo una relación de pareja, cuando estamos conviviendo con nuestros hijos, cuando estamos compartiendo con los buenos amigos, es cuando debemos de establecer y relacionarnos a través de la ventana ideal. De la otra manera es más fácil o tenemos más riesgos de que la otra persona no entienda por qué somos tan abiertos y estamos tan confiados. Vamos a reflexionar un poco, por favor, sobre esta ventana. Ubica, si eres tan amable, algunas personas que encuentres que vayan aquí. A lo mejor pudieras también establecer cuándo te has movido tú en este tipo de diagramas y si te ha funcionado o no. Hay que reflexionarlo antes de dar inicio con la siguiente lámina, que es la ventana del entrevistador. Un momento de reflexión, por favor. Muy bien, habíamos hablado entonces acerca de la ventana ideal y de cómo es que los individuos podemos ir abriendo esta ventana cada vez más a través de qué, de aceptar el feedback, de compartirlo y de darlo. La siguiente ventana o el siguiente diagrama, que es el que tienen ahorita ustedes en su pantalla, tiene que ver con la ventana del entrevistador y el entrevistador entre comillas. Y antes de explicar las otras tres ventanas que nos faltan, a mí me gustaría hacer la siguiente acotación. Si bien es cierto que cada uno de estos diagramas podría parecer tendiente a establecer estereotipos, lo que también es cierto es que estas características son reales. Sí es cierto que nos vamos a veces moviendo en este tipo de circunstancias y de situaciones. Entonces, a mí nada más me gustaría puntualizar lo siguiente. No es que queramos convertir el asunto de la comunicación y sobre todo el de la comunicación interpersonal en un gran estereotipo o en un gran paradigma en donde todo se maneja sobre esquemas y diagramas. No es esa la intención. La intención es que nosotros podamos detectar qué rasgos sí van de acuerdo con nuestra realidad y de qué manera estos rasgos van en relación directa con el tipo de relaciones interpersonales que estamos desarrollando. Si yo logro ser consciente de cuál es la situación, es mucho más fácil mis posibilidades de modificar algo que en verdad sea necesario modificar, se elevan. Recordarán que nosotros habíamos dicho al principio de este módulo de comunicación que todos los seres humanos somos perfectibles. Luego entonces podemos hacer uso de esta información sin, repito, caer en el estereotipo, ¿no? En el esquema, en el paradigma. Entonces, el diagrama del entrevistador, como ustedes podrán ver en su lámina, tiene las siguientes características. Por un lado, muestra un área oculta realmente amplia. En contraposición con la ventana ideal, el entrevistador se maneja básicamente ocultando información y así es como pretende establecer sus relaciones, cosa que en verdad es difícil y no solo difícil, sino además poco probable.
quiero decir que a lo mejor podemos sí establecer y relacionarnos con otros. No quiere decir que esas relaciones sean ni exitosas, ni eficientes, y mucho menos que sí nos permitan obtener o satisfacer la necesidad que estamos expresando. Porque recordarán ustedes que la comunicación interpersonal básicamente es eso, cuando un individuo manifiesta, expresa o bien un sentimiento o una necesidad, y estas necesidades, al ser cubiertas, le ayudan al interlocutor a cubrir las suyas propias. Si nosotros nos manejamos en el cuadrante de lo oculto, si nosotros nos manejamos en una situación constante de no proporcionar información de nosotros mismos, y básicamente lo que hacemos es demandarle información al otro, estamos estableciendo relaciones de poca confianza. Estamos estableciendo relaciones en donde hay siempre una gran nube de misterio a nuestro alrededor, y eso evidentemente va deteriorando las relaciones. Claro, cierto tipo de relaciones. Digamos, intervenciones de comunicación que va teniendo el individuo que se maneja en esta parte del entrevistador son básicamente para establecer preguntas. Lo que él va buscando a través de las relaciones interpersonales, de este contacto que se da con el otro, básicamente es obtener información de la otra persona. ¿A qué me refiero? Por eso se le llama el entrevistador. Seguramente que ustedes, como empresarios o bien como líderes de organizaciones, se han dado a la tarea, por lo menos en alguna ocasión, de entrevistar candidatos, entrevistar posibles empleados que están sujetos a promociones, qué sé yo. Entrevistar proveedores también podemos estarlo haciendo, o bien entrevistarnos nosotros mismos con clientes. Bueno, en esta situación entramos en la ventana del entrevistador. Se dice que un buen entrevistador es exactamente aquel que no da la posibilidad ni abre la puerta para dar y proporcionar información más allá de lo que él claramente tiene como objetivo. Luego entonces se dedica a obtener información del otro. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué harías tú en este caso? Y planteamos algún escenario. ¿Cuál sería la decisión que tú tomarías? ¿Cuáles son tus habilidades más importantes? Menciona, por favor, defectos y áreas de oportunidad, o bien háblame de algún logro importante que hayas tenido en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. En una entrevista, lo que hacemos básicamente es obtener información. En este tipo de situaciones es correcto, está bien, de eso se trata. Esa es la intención del contacto interpersonal que se establece. Sin embargo, cuando nosotros vamos intentando manejar todos nuestros ámbitos sociales desde este diagrama, desde esta ventana, es cuando empezamos a tener problemas, porque si nosotros a lo mejor podemos tener hijos pequeños, y entonces nuestra pareja nos puede decir, oye, a lo mejor sería bueno, interesante, productivo, pues importante para el niño, que te acercaras un día con él, te lo llevaras a tomar un helado, o bien andar en bicicleta y platicaras con él. Y uno dice, sí, claro, es una buena idea, hay que convivir con los hijos. Y entonces decides que el fin de semana te lo vas a llevar a andar en bicicleta. Y se suben al coche o al automóvil o van caminando hacia el parque, qué sé yo, y tú empiezas. ¿Cómo te va en la escuela? ¿Qué calificación sacaste en matemáticas? ¿Qué dice tu maestra de inglés? ¿Cuándo es el festival del 10 de mayo? ¿Qué te pareció la película de Harry Potter? ¿Cómo te has sentido con la noticia de tu próximo hermanito? ¿Cómo te gustaría que se llamara? ¿Qué pasó con...? Y lo único que hacemos es hacer preguntas. Señores, los niños no necesitan solo cuestionamientos. Los niños y el resto de las personas en el mundo, lo que vamos buscando es un dar y compartir. Por eso repito y regreso al asunto del feedback. El entrevistador normalmente no recibe
ningún tipo de retroalimentación y mucho menos lo comparte, lo da. Únicamente pregunta, obtiene información, obtiene datos. Esa es la única manera en cómo él se puede y se sabe relacionar. Ahora bien, en la siguiente lámina ustedes pueden observar el riesgo. Yo creo que el riesgo está de verdad que más que claro. Muchos aspectos de la vida del entrevistador se mantienen ocultos, desconocidos. Si yo no conozco a alguien o a algo, es sumamente más complicado que yo pueda identificarme con esta persona o establecer una relación a largo plazo e incluso comprometerme. Nada más no puedo yo tener una relación efectiva, afectiva, exitosa con algo que desconozco y con alguien que desconozco. Y esto lo podemos ver desde los dos polos que nos interesan, desde el lado individual y desde el lado de la organización. Una organización, una empresa que no muestra a sus empleados con transparencia, quiero decir, llegado hasta ciertos límites, por supuesto, quién es, qué hace, cuál es su historia, cuáles son sus valores, para qué está ahí, los principales objetivos, la situación real económica de la empresa, etcétera, etcétera. Cuando yo no comparto este tipo de información con mis empleados, los empleados nada más no pueden desarrollar algo que se llama sentido de pertenencia. Es decir, es completamente improbable que este empleado pueda pensar, imaginarse en una relación a largo plazo dentro de esa organización. Si eso no sucede a nivel laboral, imagínense lo que sucede a nivel afectivo, a nivel interpersonal. Es lo mismo, señores. Si yo me la paso todo el tiempo preguntando y cuando viene la pregunta de regreso de ¿y tú cómo estás? Y yo contesto el típico, bien. Oye, por cierto, a ver, cuéntame tú qué te pasó con... Está bien, es cierto que hay personas y a veces nos encontramos con este tipo de individuos que prefieren hablar de sí mismos. Está bien, solo que no podemos basar nuestra relación interpersonal en esta característica. Realmente, créanmelo, no nos puede llevar a lugares reales, de contacto real, en donde la comunicación sea evidentemente efectiva. Si yo no me dejo conocer, si yo me la paso todo el tiempo preguntándole al otro sobre sí mismo, ¿cómo voy a esperar que cuando yo tenga una necesidad, el otro la adivine? No somos adivinos, somos individuos. Y como individuos debemos de establecer situaciones y escenarios de empatía y de confianza. Este tipo de diagrama, el del entrevistador, se recomienda evidentemente en condiciones o climas laborales, básicamente, en donde yo, por un lado, esté o tenga el objetivo de reclutar a un nuevo colaborador, o bien yo como líder y como jefe, lo que me interesa y lo que quiero es desarrollar las potencialidades de mi empleado. Entonces sí podemos ser el entrevistador. Y en lugar de dar todo el conocimiento y en lugar de ser paternalista y dar todas las soluciones a ese empleado, lo que sí podemos hacer es decirle, a ver, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo resolverías? Vamos viendo cuáles son tus capacidades, tu creatividad, tus propuestas. Está bien, en este ámbito creo yo que este es el mejor diagrama para movernos. Sin embargo, si lo queremos replicar o repetir en otros sentidos y en otros aspectos de nuestra vida cotidiana, nos vamos a encontrar con problemas. El siguiente diagrama, la siguiente lámina que ustedes están viendo, es el diagrama del impertinente. En el impertinente, si ustedes se dan cuenta, el área del yo ciego es la más grande de todas. Si continuamos, por favor, con las láminas, vamos a ver las características. Bien, en esta ocasión o en este diagrama, el impertinente tiene total y absolutamente cerrado su nivel de feedback y de retroalimentación. Lo tiene cerrado hacia un sentido, es decir, no permite bajo ninguna circunstancia
que alguien le diga algo sobre él. Sin embargo, su hobby favorito, lo que más disfruta en esta situación, en un proceso de comunicación, es marcar constantemente y retroalimentar a los que están a su alrededor con respecto a lo que hacen bien, lo que hacen mal, por qué no lo hacen como él desearía. Me explico. La retroalimentación de él hacia los demás está constante. Es un elemento constante. Es la única manera básica que él encuentra para relacionarse con los demás. Y esto, evidentemente, se va convirtiendo en una relación pues bastante tensa, en una relación que puede provocar sentimientos de agresividad, ¿no? De parte del individuo hacia sus interlocutores. Imagínense ustedes que son este tipo de personas que siempre piensan que es mejor decir las cosas a callarlas y que si nadie se atreve a decir la verdad, él está en este mundo para llevar a cabo esta difícil tarea, sin importar el precio. Él se ha adjudicado ese papel y parece ser que es la única manera que él tiene de establecer el contacto con el otro. Antes de hablar de los riesgos que tiene este diagrama, te voy a pedir por favor que vuelvas a imaginar, a identificar a alguna persona que esté a tu alrededor, que se mueva en este esquema. Aquel que dice, yo siempre digo la verdad y la verdad, aunque duele y aunque incomoda, es lo mejor, el mejor camino. Si lo tienes identificado, si a lo mejor tú de repente caes en esta característica, sí sería importante para efectos de esta sesión que fueras también dándote cuenta cómo es que esta actuación o esta manera de establecer la relación va afectando evidentemente la comunicación interpersonal, cómo es recibido, cómo es tolerado, cómo es aceptado, cuáles son los efectos que esto va teniendo en los individuos que te rodean. Reflexiónalo, por favor, un segundito y ahora continuamos. Muy bien, estábamos hablando acerca del diagrama del impertinente y se le llama así precisamente porque a veces, normalmente, la mayoría de las ocasiones, lo que va provocando es una gran molestia en sus interlocutores. Y ese es el principal riesgo de este tipo de diagramas. Yo no sé si ahorita que te pedí que por favor reflexionaras con respecto a si conoces a alguna persona o tú mismo vas a veces moviéndote en este tipo de cuadrantes, ¿cuál es el efecto real? Y mira, yo creo que a estas alturas del módulo sí podemos ser bastante honestos y bastante claros. Cuando yo voy solo marcando los errores en mi personal, en mi equipo de trabajo, en mis hijos, en mi pareja, en mis amigos, en mi familia, difícilmente voy a lograr lo que yo me imagino que estaremos pensando, que es que se motiven, que es que hagan las cosas, que es que se esfuercen, que es que lleguen a la excelencia. Sí, claro, yo lo entiendo y de verdad que podemos entender todos cuál es el lugar o la posición desde donde el impertinente sale y se apodera de nosotros. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado lo que le pasa a los demás. A una persona que constantemente le estamos diciendo, lo haces mal, así no es, ya te lo dije, ¿por qué no me entiendes? ¿Por qué no pones atención? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Así no motivamos. Así no logramos que esa persona saque lo mejor de sí. Y de eso se trata. Se trata de que a través de la comunicación interpersonal yo pueda cubrir mis necesidades y las tuyas. De eso se trata. Si me pierdo en el camino, entonces no estoy haciendo las cosas de manera efectiva, de manera exitosa. Y ese es el gran riesgo del impertinente. Ahora bien, ¿para cuándo o cuál es el modo, el uso, la aplicación de este tipo de diagramas? Mira, con mucho tacto, con gran mesura y con una gran conciencia y responsabilidad de lo que estoy haciendo, este tipo de diagrama
se recomienda para casos de liderazgo sumamente selectivo. ¿A qué me refiero con selectivo? Mira, es muy cierto que hay personas que bajo presión tienen mucha más posibilidad de sacar sus recursos y subir, y crecer, y desarrollarse. Eso es cierto. Sin embargo, no todas las personas son así. Si tú de repente te encuentras con colaboradores que estás seguro y convencido de que así se manejan y así funcionan mejor, adelante, hazlo, porque mientras más marques, va a ser mucho mejor para ellos y esa es la manera que ellos tienen de sacar la fuerza de adentro. Sin embargo, si tú no eres perceptivo y receptivo, te puedes perder fácilmente. Y entonces decir, claro, como yo soy así, el otro necesariamente tiene que ser así. Y te tengo una noticia, la realidad no funciona así. Por eso es que las relaciones interpersonales actualmente se están convirtiendo en tema de terapia. Por eso es que las relaciones interpersonales hoy en día son tan complejas. Por eso es que pasamos cursos enteros hablando de, investigando sobre y teorizando acerca de la comunicación interpersonal. Nada más porque se nos olvida que nuestra necesidad no es la misma del de la otra persona. Luego entonces, si tú en verdad abres tu percepción, detectas que hay ciertos elementos en el campo laboral que pueden trabajar mejor desde este diagrama, está bien, explótalo. Nada más, yo repito, por favor, con mesura y con tacto. Así como yo voy marcando errores, necesariamente tengo que retroalimentar, es decir, reconocer. Equilibrio, mucho equilibrio. Solo así puede funcionar este diagrama. Finalmente, como ustedes podrán ver en su pantalla, en la siguiente lámina tenemos el diagrama del desconocido. El diagrama del desconocido se va convirtiendo en una persona que básicamente no sabe quién es, no tiene perfectamente bien definidas y determinadas ni sus necesidades, ni su, digamos, parte, el porqué, la motivación de sus actos. Así se maneja el diagrama del desconocido, del yo desconocido. Evidentemente se conoce a sí mismo poco y además no va permitiendo, por lo tanto, mucha retroalimentación. Es cierto que una manera de conocernos es a través de otros. Por eso es que las relaciones de pareja nos pueden servir como espejo y como reflejo. Entonces, cuando yo establezco una relación así de íntima con una persona, esta relación, si está bien fundamentada y bien cimentada, a mí me ayuda para verme reflejado en la otra persona y al mismo tiempo conocerme a mí mismo y entonces desarrollarme. Cuando el yo desconocido se apodera del escenario, de la imagen y de la relación de comunicación, entonces no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque esta persona va a construir una muralla, un caparazón que difícilmente vamos a poder siquiera tocar los que estamos afuera. Y lo, digamos, grave de este asunto, el riesgo, la desventaja mayor, es que el individuo que está dentro de la muralla no se ha dado cuenta de que hay una muralla ahí, que él mismo construyó. Entonces, como no se da cuenta, como no es consciente, nada más va diciendo, yo sí tengo una sensación de que a mí no se me acerquen, por favor, y por favor no lo hagan. A lo mejor a ti te ha sucedido, a veces vamos en un avión a un viaje de negocios tal vez y estamos realmente cansados o bien las personas que van junto a nosotros ciertamente no nos interesa por la razón que sea establecer una relación con ellos, una plática por trivial que parezca. Y entonces, ¿sí? El yo desconocido aparece, construye la muralla, yo abro mi libro,
Me volteo prácticamente hacia la ventana o hacia el pasillo, me pongo a leer y ahí hay un mensaje claro, específico de no puedes traspasar el límite. ¿Por qué? Porque si lo traspasas se puede aparecer el monstruo de las 7 cabezas. Bien, sin embargo, a ver, ¿cuál es el riesgo? Si yo lo hago un día en el aeropuerto, no pasa nada. No pasa nada realmente. Me protege, para eso sirve, para proteger de la situación que sea. Si yo lo hago constantemente, el riesgo más palpable es el aislamiento. Otra vez lo mismo. Si yo no te conozco, si tú no te conoces, si estás armando una muralla, un caparazón enfrente de ti, difícilmente yo lo voy a poder traspasar porque, uno, no sé por qué estás armando, construyendo esa muralla. Dos, no sé cuál es la necesidad por la cual yo o tú pudiéramos derribarlo. Y tres, ¿qué estás guardando? ¿Qué estás guardando que no me dejas entrar? Y lo peor de todo es que el que construye la muralla tampoco lo sabe. No de una manera clara. Por eso es el yo desconocido. Nada más no tenemos claro. Es exactamente el polo opuesto de la ventana ideal, en donde la ventana ideal es abierto, sabe perfectamente lo que quiere, es claro en sus necesidades, en sus ideas, en la expresión de sus sentimientos. Aquí, más bien, estamos viajando y caminando en tinieblas. No sabemos ni qué nos pasa, ni por qué somos así, ni cuál es la necesidad. Nada más no queremos que nadie se nos acerque, actuamos como si no quisiéramos que nadie se nos acercara y por lo tanto, evidentemente, nadie se nos acerca. Ahora bien, fíjate tú, cosa interesante. El segundo riesgo es el siguiente. Cuando en verdad, el desconocido, se esconde y deja aflorar otra personalidad en sí mismo. Y entonces se convierte en abierto, en compartido, en aceptación de retroalimentación. Los de alrededor lo van viendo con tanta desconfianza. Claro, como nunca se comporta así, imagínate tú que es un jefe de esos que llegan todos los días con el portafolio, perfectamente bien vestidos, saludan con un buenos días a todos, se dan la media vuelta y siguen su camino hacia la oficina, cierran la puerta y de ahí no salen hasta la hora del almuerzo o la comida. Y lo único que hacen es decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Se acabó. No hay manera, es como si ese jefe se convirtiera en algo totalmente inalcanzable y sobre todo irreal. Y un buen día, el jefe famoso llega con el portafolio y con una caja de chocolates del otro lado. Y entonces se dedica a pasar escritorio por escritorio o lugar por lugar con todo su equipo de trabajo diciendo un chocolatito, feliz Navidad o feliz 14 de febrero o feliz Día del Amor y la Amistad o feliz 10 de mayo, feliz Día de las Madres, qué sé yo, feliz lo que sea. No lo sé. Nada más se despertó de buen humor, despertó con las ganas de convivir. Por supuesto que la cara de casi todos los colaboradores va a ser de sorpresa. No es lo normal, no es lo común. Entonces, cuando el desconocido intenta hacer un movimiento desde el mismo cuadrante, de cualquier forma no funciona. Más bien va ocasionando desconfianza, que parezca actuado, que suene irreal, poco honesto, luego entonces poco confiable. Esa es la situación. ¿El qué modo de aplicación? Bueno, yo les decía, si lo que te sucede es que en el avión no quieres platicar con tu compañero de al lado, si te parece que en el elevador no tienes nada interesante que decir, si te parece que esa persona que tienes enfrente no tiene nada en común contigo y no representa ningún tipo de relación significativa, aplícalo, no pasa nada. Solo las relaciones que no son significativas. Si por alguna razón es un cliente, es un compañero de trabajo, es el vecino, es la maestra de la escuela de tus hijos, es evidentemente tu suegra, tu mamá, tu hermana, tu vecino, entonces hay que tener cuidado, no se recomienda. Y
Y si lo hacemos, únicamente hay que estar, pues, conscientes de cuáles podrían ser los riesgos. Bien, te voy a pedir que por favor hagamos el siguiente ejercicio. En la siguiente pantalla vas a encontrar, en la siguiente lámina, una lista de frases. Te voy a pedir que por favor marques cada una de las frases a qué tipo de ventana pertenece, ¿sí? De acuerdo con qué, con la descripción de los diagramas que acabamos de realizar, en donde la D es para la ventana ideal, la E para la ventana del entrevistador, la I para la ventana del impertinente y la D para la ventana del desconocido. Es una lista, si no me equivoco, como de entre 15 y 18 frases. Te voy a pedir que por favor anotes quién de los cuatro estaría diciendo ese tipo de frase. Y en un momento continuamos. Bien, ¿cómo nos fue con el ejercicio? ¿Fue fácil? ¿Fue, digamos, un poco, de repente no sabemos en dónde sí y en dónde no? Bien, de eso se trata, señores, de que nos demos cuenta que una misma frase puede aplicar a diferentes diagramas. Todo depende, repito, desde el lugar en donde esté establecida y la razón, aquel motivo que nos lleve a establecerla, o por lo menos a percibir la comunicación interpersonal de esa forma. De eso se trata. Por eso es que la comunicación interpersonal a veces se convierte en algo tan complejo y por eso es algo tan individualizado. Nosotros somos los que vamos a elegir tanto el mensaje que vamos a enviar como la manera en que lo vamos a hacer. Básicamente, si nosotros nos acabamos de dar cuenta que vamos teniendo muchas frases o más bien intenciones y necesidades de diagramas o ventanas que no necesariamente nos van a funcionar, es momento de modificarlo. Y como dijimos al principio de la sesión, ¿a través de qué? Del feedback. Y esto me da, digamos, la oportunidad de decirles a manera de conclusión. Como ustedes pueden ver en su siguiente lámina, tenemos aquí 4 conceptos o frases o características. Estas características son aceptación del feedback, apertura, seguridad comunicativa y exceso de autoconfianza o, autosuficiencia. Bien, cada una de estas características a mí me va a servir como herramienta ¿para qué? Para modificar
cualquiera de los cuadrantes o bien para cambiar de un diagrama a otro. Son las bases de el cambio en una conducta, en una percepción de la comunicación interpersonal. Si yo voy sabiendo y tomando en cuenta tanto la utilidad como la importancia del feedback, de la retroalimentación, va a ser mucho más fácil y voy a elevar grandemente mis posibilidades de ¿qué? De modificar y de trasladarme de un diagrama a otro. ¿Por qué? Porque básicamente es retroalimentación. Si yo estoy abierto, y por abierto quiero decir con la disposición y con la seguridad en mí mismo y con la confianza hacia los demás para que ellos me digan y para que yo pueda compartir retroalimentación, entonces mis relaciones interpersonales tendrán que ser básicamente mejores, tendrán que ser básicamente más sanas, tendrán que establecer evidentemente empatía y confianza. Y eso es lo que vamos buscando, ¿cierto? Bien, entonces, la aceptación del feedback. Yo sí necesito estar claro en que si yo trabajo con gente como ustedes y como yo, y como la mayoría de los individuos, si yo me interrelaciono constantemente, si parte innata de mi naturaleza me indica que yo voy a establecer relaciones de comunicación interpersonal, luego entonces es fundamental que sí tome en cuenta que mientras más retroalimentado esté, mejor y más, digamos, completa puede ser esa comunicación interpersonal. Si yo me cierro, la teoría de los sistemas, señores, la teoría de los sistemas es muy clara en ese sentido, tanto para las organizaciones como para los individuos. Un sistema cerrado tiende a desaparecer, se aísla. Un sistema abierto tiene que tener la capacidad de adaptación y de movimiento, de entropía, de equifinalidad, ¿para qué? Para, a través de los estímulos que llegan de fuera, poder volver a buscar el equilibrio después del caos. Y solo después del caos yo puedo realmente evolucionar y desarrollarme. Básicamente es lo que dice la teoría de los sistemas. Entonces, pasa lo mismo con la retroalimentación. La retroalimentación es un estímulo de afuera y algo que también yo puedo ir generando. Entonces, hay que valorarlo como lo que es. Información básica, ¿para qué? Para que yo pueda ser una mejor persona, tanto con mi equipo de trabajo, como con mi esposa, como con mi familia. Si nosotros trabajamos con gente, necesitamos de la retroalimentación, del feedback. Si nos cerramos, nos aislamos. Si nos aislamos, desaparecemos. ¿Sí? Bien. La siguiente, apertura. Es lo mismo. Básicamente van de la mano. Yo debo de tener y mantener una disposición a la apertura, al yo necesito decirte en qué estás bien y en qué estás mal, es decir, marco tus errores y reconozco cuando debo de hacerlo y al mismo tiempo acepto que tú de repente me digas, mira, yo de verdad que sí entiendo y sé, no me estoy, digamos, justificando, hice mal y qué bueno que me reprendes. Nada más, por favor, sí te voy a pedir que no lo hagas delante de mis compañeros, porque, señores, a veces esto se nos da con una facilidad y pasamos por encima de cualquier cosa. Y entonces en la junta en donde están todos reunidos, ¿por qué no? Los vendedores del, no sé, en octubre, y yo delante de todos ellos, que son 50, me dedico a decirle a fulanito exactamente todo lo que hizo mal. Y delante de todos, señores, es muy delicado. Es muy delicado porque vamos humillando. Entonces, bueno, si ya lo hicimos una vez, ay, bueno, ok, no importa, pasó. Y entonces este empleado, este vendedor se me acerca y me dice, de verdad, Mirna, yo sí entiendo que estés enojada conmigo y lo acepto. Y está bien. Nada más, por favor, no me vuelvas a regañar delante de los otros. Si yo tengo apertura, voy a tomar en cuenta esta experiencia y de aquí voy a tomar lo mejor para que no me vuelva a ocurrir. Y si yo vuelvo a estar en una situación más o menos similar, ya sé que tiene que terminar la junta, yo llamo a esta persona de manera independiente y entonces le digo todo lo que quiera.
Apertura, señores, apertura. Todos nos equivocamos, todos. Lo interesante es qué tan dispuesto estás a que otros te ayuden a mejorar. Y eso es fundamental. ¿Para qué? Para movernos otra vez en los diagramas. Siguiente, seguridad comunicativa. Si yo estoy completamente cierto, si soy asertivo, si soy claro en lo que necesito y cuál es mi objetivo, no tengo por qué padecer malos entendidos. Y eso es seguridad comunicativa. Yo necesito que hagas esto. Yo de ti necesito tal cosa. Yo te voy a pedir que hagas esto de tal y cual manera. No hay manera. De verdad, no hay forma de que haya malos entendidos. Seguridad comunicativa es igual a asertividad. Recordarán ya cómo la habíamos definido. La capacidad para expresar una idea, un sentimiento o un pensamiento de una manera clara, concisa y concreta. Eso a mí me da seguridad comunicativa. Yo hace poco me encontré con una persona que me decía, es que yo la verdad es que soy muy malo para comunicarme. Yo la verdad es que no puedo. Cantinfleo, quiero decir, le doy vueltas y vueltas y vueltas a una cosa sin llegar a donde yo quería. Soy bastante incongruente, la gente no me entiende, yo mismo no me entiendo. Soy muy malo para expresarme. Desafortunadamente, señores, como yo me percibo, como yo me siento, es como actúo, luego entonces es lo que soy. Si yo me voy diciendo, soy malo para comunicarme, pues seguramente que sí lo voy a hacer. Voy a ser muy malo para comunicarme. Y de verdad que yo sí creo en esto. No hay ser humano que sea malo para comunicarse. ¿Por qué? Porque es una necesidad y una habilidad y una capacidad innata. Y entonces no podemos nada más pensar que somos malos para comunicarnos. A lo mejor estamos utilizando las herramientas y los recursos de manera equivocada. Eso sí puede ser. Esto es para que no nos suceda, ¿cierto? Bien. Y finalmente, el acceso de la autosuficiencia. Si yo me siento realmente que no necesito a nadie, que solo yo me voy a conocer, que no hay nadie en el mundo que me pueda decir algo de mí que yo no sepa, creo que estoy caminando por lugares un poco peligrosos. Estoy justo en la línea del abismo. Es muy fácil que de repente me caiga y entonces, como yo siempre he dicho que no necesito a nadie, como yo siempre he dicho que realmente nadie me puede a mí decir nada de mí, pues entonces así voy a tener que salir adelante. Y eso me va a llevar a una serie de obstáculos y complicaciones. ¿Hay que tener autosuficiencia? Sí. El primero en conocerse eres tú, por supuesto. El exceso es sí pensar y tener la certeza de que nadie te puede decir nada de ti que tú no conozcas. Eso ya es exceso, ¿sí? Es importante que lo tomemos en cuenta. Si yo acepto el feedback, si yo soy abierto tanto a la crítica como a los comentarios de los demás, si yo tengo la disposición de la percepción de los otros, si yo además tengo seguridad en mí mismo al momento de comunicarme y lo hago de una manera muy clara, y si por el otro lado, si confío y si valoro y reconozco lo que los otros pueden hacer por mí en cuanto a habilidades de comunicación, entonces estoy del otro lado. Tengo ya las herramientas y los recursos para moverme en cada uno de los diagramas. La pregunta es, ¿en cuál te quieres mover tú? ¿Qué tipo de comunicación interpersonal quieres desarrollar? ¿Estás dispuesto a, digamos de alguna forma, solventar los riesgos, los precios, entre comillas, que cada uno de ellos conlleva? Perfecto, está bien, es tu decisión. De eso hablábamos desde un principio. La comunicación interpersonal es un asunto individualizado y está bien. Lo único es que yo necesito estar bien consciente de cuál es la consecuencia y el efecto que eso va a tener como consecuencia. Si yo estoy al frente de una organización
como tú, si pienso en crear o desarrollar un nuevo negocio, una empresa, es momento de que me haga este tipo de preguntas y sepa a ciencia cierta cuál es la mejor herramienta. La respuesta es tuya. Básicamente, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu necesidad? Y cuál es, digamos, el efecto que eso va a tener tanto en tus colaboradores como en la gente que te rodea. Señores, con esta última reflexión cerramos el tema de comunicación interpersonal. Vamos a la siguiente sesión con un tema completamente nuevo, la comunicación no verbal. Después lo platicamos.